Muy buenas tardes, estimados compañeros y estimado máster. Somos del grupo número 4, perteneciente al sexto semestre paralelo C7, conformado por las siguientes personas: Arroyos Castro, Mayra Gabriela; Ayerbe Roja, María Augusta; Baque Azúa, Maribel Marixa; Briones Miñán, Brigitte Yarixa; Briones Rivera, Diana Karina; Franco Quiñones, Ángela del Rocío; Gaibor Morán, Giovanna Melissa; Guevara Padilla, Mayerly María; Tanquino López, Nelson Vladimir, y quien le habla, Kerly Rocío Vallas Vera. Tenemos el grato placer de presentar este proyecto de correlación de estadística. Saludos cordiales, máster. Me presento. Mi nombre es Giovanna Melissa Gaibor Morán y a continuación yo voy a hablarles sobre la correlación estadística. La correlación estadística se refiere a la relación mutua y el grado de asociación entre dos o más variables. Este concepto es crucial en el análisis de datos, ya que permite identificar si y cómo las variables se afectan mutuamente. El coeficiente de correlación, representado por la letra R, es la medida que cuantifica esta relación. Un valor de R puede variar entre -1 y +1, donde un valor positivo indica que ambas variables tienden a aumentarse juntas, mientras que un valor negativo sugiere que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Si R es cercano a 0, significa que no hay una relación lineal significativa entre variables. Esto nos asegura Marquines 2018. La interpretación del coeficiente de correlación es fundamental para entender la naturaleza de la relación entre las variables. Un R igual a +1 indica una correlación perfecta positiva, mientras que -1 indica una correlación perfecta negativa. Por otro lado, valores cercanos a 0 indican que no hay una tendencia clara entre las variables. Esta interpretación se puede visualizar mediante gráficos de dispersión, donde se pueden observar patrones que sugieren diferentes tipos de correlaciones. Por ejemplo, un gráfico donde los puntos se agrupan en una línea ascendente, se puede concluir que existe una correlación positiva entre las variables. Gracias. Definiciones claves. Correlación. Relación recíproca entre variables donde los cambios de una variable pueden reflejar cambios en otra. Coeficiente de correlación. Medida que indica tanto la dirección como la fuerza de la relación entre dos variables. Los valores de R oscilan entre -1 y +1. Correlación positiva. Ambas variables aumentan o disminuyen juntas. Correlación negativa. Una variable aumenta mientras la otra disminuye. Correlación nula. No hay relación aparente entre las variables. Saludos cordiales, máster. Mi nombre es Guevara Padilla Mayerly María y a continuación yo les voy a hablar sobre las propiedades de la correlación. Entre sus principales propiedades tenemos dirección, es decir, la correlación puede ser positiva cuando ambas variables aumentan o disminuyen juntas, como también puede ser negativa, que es cuando una variable aumenta mientras que la otra disminuye. También tenemos fuerza o magnitud, que en esta la correlación varía entre -1 y 1, un valor cercano a 1 o -1 indica una relación fuerte, mientras que un valor cercano a 0 indica una relación débil o nula. También tenemos la simetría. En esta la correlación entre X y Y es igual a la correlación entre Y y X. Y por último, tenemos la escala, que en esta el coeficiente de la correlación no cambia si se aplican transformaciones lineales a las variables. Limitaciones, es decir, no implica casualidad
o una correlación no significa que una variable cause cambios en otra. Es decir, no mide relaciones no lineales. Eso es todo por mi parte. Gracias. Saludos cordiales, Máster. Mi nombre es Diana Karina Briones Rivera y les voy a hablar sobre la interpretación del coeficiente de correlación. Un coeficiente de correlación de 1 indica una correlación perfecta, positiva. Ambas variables aumentan o disminuyen juntas. Un coeficiente de -1 indica una correlación perfecta negativa. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Los valores cercanos a 0 sugieren una ausencia de tendencia clara entre las variables. Los gráficos de dispersión permiten visualizar esta relación. Por ejemplo, puntos en una línea ascendente sugieren correlación positiva. Correlación, causalidad. La correlación no implica causalidad. Una correlación entre dos variables no significa que cause cambios en la otra. Puede existir una tercera variable no considerada que influya en ambas. Por lo que es importante analizar en profundidad para determinar cualquier relación causal. Complementar el análisis. El coeficiente de correlación debe combinarse en otras técnicas. Considerar los valores atípicos, la distribución de los datos, el contexto, el estudio y la naturaleza de las variables para interpretar correctamente sus resultados. El coeficiente de correlación es una medida estadística que implica fuerza y dirección de la relación entre dos variables. Su interpretación es esencial para comprender si y cómo dos variables están relacionadas entre sí. Valores del coeficiente de correlación. El rango de valores. El coeficiente de correlación R varía entre -1, Y más 1 y más 1. Correlación perfecta positiva. Las variables aumentan o disminuyen de manera exacta. -1, correlación perfecta negativa. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye de manera exacta. 0, sin correlación. No existe una tendencia lineal clara entre las variables. Interpretación de valores intermediarios. Entre 0y más 0,3, correlación débil. La relación entre las variables es tenue y difícil de prever. Entre 0,3 más 0,6, la correlación es moderada. Hay una correlación entre las variables, pero no muy fuerte. Entre 0,6y más 1, la correlación fuerte, las variables están estrechamente relacionadas, aunque no necesariamente de forma exacta. Dirección de la correlación. Positiva. Un valor positivo indica que cuando una variable aumenta, la otra también tiende a aumentar y viceversa. Ejemplo, horas de estudios y las calificaciones. Negativa. Un valor negativo indica que cuando una variable aumenta, la otra tiende a disminuir. Ejemplo, cantidad de ejercicios físicos y el nivel de estrés. Visualización con gráficos de dispersión.
Un gráfico de dispersión facilita la visualización de la relación entre las variables. Los puntos en el gráfico muestran tendencias que reflejan la dirección y la fuerza de la correlación. Saludos cordiales, Máster. Mi nombre es Maribel Baque y a continuación voy a hablar acerca de los ejemplos de la correlación. Como podemos ver, hay ejemplos de correlación positiva, negativa y nula. Un ejemplo positivo de correlación es la relación entre el tiempo de estudio y el rendimiento académico de estudiantes. A medida que aumenta el tiempo de un estudiante dedica a estudiar, generalmente se observa que sus calificaciones también tienden a mejorar. Vamos a detallar un ejemplo y como podemos ver hay dos variables, una que es dependiente y una independiente. La variable dependiente es el tiempo de estudio que puede ser dedicado por hora o por semana. Y la variable dependiente es el rendimiento académico que es en calificaciones, exámenes, lecciones, etc. Como podemos observar, los estudiantes que estudian 10 horas a la semana suelen tener mejores calificaciones que aquellos estudiantes que solo estudian 2 horas. Un estudio puede mostrar que en promedio por cada hora adicional de estudio, las calificaciones aumentan cierto porcentaje. Es decir, que esta correlación positiva sugiere que hay una relación directa entre lo que es el esfuerzo de estudio y el éxito académico, lo que puede ser útil para motivar a los estudiantes a dedicar más tiempo a sus estudios. Un ejemplo negativo de correlación es la relación entre el número de horas de televisión que observa un estudiante y el rendimiento académico. A medida que aumenta el tiempo que un estudiante pasa viendo televisión, generalmente se observa que sus calificaciones disminuyen. Podemos ver que este ejemplo negativo tiene una variable independiente y una dependiente. La variable independiente son las horas de televisión que el estudiante ve por semana y las variables dependientes es el rendimiento académico, lo que es calificación, puntaje de exámenes y como podemos observar, los estudiantes que ven más de 20 horas de televisión a la semana suelen tener calificaciones bajas y los estudiantes que suelen ver menos de 5 horas tienen mejores calificaciones. Un estudio puede mostrar que en promedio cada hora adicional de televisión vista, las calificaciones o bien sean disminuyen o aumentan, dependiendo lo que vean los estudiantes. Esta correlación negativa sugiere que un aumento de tiempo dedicado a ver televisión puede estar asociado con una disminución de rendimiento, lo que puede ser un indicador de que el tiempo no se está utilizando de manera productiva para el estudio. Y un ejemplo de correlación nula es la relación entre el color de los zapatos que usa una persona y el rendimiento en las matemáticas. No hay ninguna relación aparentemente entre estas dos variables. Por ejemplo, la variable independiente, color de zapatos, por ejemplo, puede ser color azul, rojo, amarillo, verde, etc. Y la variable dependiente puede ser el rendimiento en las matemáticas, como son las calificaciones y exámenes, etc. No se observa un patrón consciente. Por ejemplo, un estudiante con zapatos de diferentes colores puede tener calificaciones similares en matemáticas y un análisis podría mostrar que el color de los zapatos no influye de ninguna manera en el rendimiento académico. Esta correlación nula indica que no hay una relación significativa entre las dos variables. Lo que se sugiere es que el color de los zapatos que no tiene impacto en el rendimiento de las matemáticas, esto es común en situaciones donde las variables no están relacionadas entre sí. Cálculo del coeficiente correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es una medida estadística que evalúa la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Su valor está entre -1 y +1. Un valor cercano a +1 indica una relación positiva. Fuerte. Un valor cercano a -1 indica una relación negativa. Fuerte y un valor cercano a 0 significa que no hay relación lineal. Forma del coeficiente de correlación de Pearson. La fórmula para calcular el coeficiente de correlación de Pearson es la observación en la imagen.
donde n es un número de pares dados. Sigma XY es la suma de los productos de los pares correspondientes a X y Y. Sigma X es la suma de los valores de X. Sigma Y es la suma de los valores de Y. Sigma X cuadrado es la suma de los cuadrados en los valores de X. Sigma Y al cuadrado es la suma de los cuadrados de los valores de Y. Paso para calcular. 1. Recolección de datos. Se necesita dos conjuntos de datos que correspondan entre sí, es decir, dos variables con la misma cantidad de observaciones. Cálculo de las sumas. Suma los valores de X y los valores de Y. Suma los cuadrados de los valores de X al cuadrado y los cuadrados de los valores de Y al cuadrado. Multiplica cada valor de X por su correspondiente valor de Y y suma esos productos de sigma XY. Sustitución en la fórmula. Coloca los resultados obteniendo en fórmula de R. Cálculo final. Realiza las operaciones matemáticas del numerador y del denominador. El resultado es el valor de R que indica la fuerza y dirección de la correlación. Interpretación de R. Si R está cercano de más 1, las variables están fuertes de correlación de forma positiva. Si R está cerca de menos 1, las variables están más fuertes correlacionadas de forma negativa. Si R está cerca de 0, no hay una correlación lineal significativa. Bueno, el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson es una herramienta poderosa para evaluar relaciones lineales entre dos variables. Se basa en sumas y productos de los datos y sus valores final. Se usa para determinar cuán estrechamente están relacionadas esas variables de manera lineal. Bueno, compañeras, para nuestro ejercicio práctico tenemos estas siguientes variables. En la variable X contamos con tres variables, 11, 16, 16. Y en la Y, 14, 15, 18. Para calcular las sumas necesarias debemos de recordar que hay que calcular de la siguiente manera. Primero vamos a sumar la suma de los valores XX, luego la suma de los valores de YY, después la suma de producto de cada par, XY y XY. Luego sigue la suma de los cuadrados de XX y para finalizar la suma de los cuadrados YY. Ya. Como bien saben, tenemos los datos iniciales, que son las sumas de los valores X y Y. Los valores suministrativos tenemos la suma de X es igual a 11 más 16 más 16 igual 43. La suma de Y es igual a 14 más 15 más 18 igual 47. La suma de X por Y es igual a 11 por 14 más 16 por 15 más 16 por 18, que esto nos da igual a
154 más 240 más 288 igual a 682. Y la suma de x al cuadrado es igual a 11 al cuadrado más 16 al cuadrado más 16 al cuadrado. Esto nos da igual a 11 por 2, 121 más 16 por 2, 256 más 16 por 2, 256. Sumado todo esto nos da 633. Y la suma de x al cuadrado es igual al 14 al cuadrado más 15 al cuadrado más 18 al cuadrado. Esto es igual al 14 al cuadrado, 196, más 15 al cuadrado, 225, más 32 al cuadrado es igual a 745. Ahora los resultados que hemos sacado en el ejercicio anterior lo vamos a aplicar en la fórmula. Como bien saben, aquí tenemos la fórmula que R es igual al número más la suma de X por Y, menos la suma de menos, abro paréntesis, la suma de X, cierro por paréntesis, la suma de Y, cierro paréntesis, sobre la raíz, abro corchete, del número más la suma de X al cuadrado, menos, abro paréntesis, la suma de X, cierro paréntesis al cuadrado, cierro corchete, por, abro corchete, el número más la suma de X al cuadrado, menos, abro paréntesis, la suma de Y, cierro al cuadrado por el corchete. Aquí ya nos encontramos con los valores calculados anteriormente y su fórmula sustituida por números. Entonces, n es igual a, abro paréntesis, a la suma de x por, cierro paréntesis. Esto quedaría así, 3, que es el número, por 682, esto nos daría igual a 246. Y abro paréntesis, la suma de x por abro paréntesis, la suma de y, esto quedaría por 43 por 47 igual a 2021. Ya, ¿qué nos queda en el numerador? Es 2046 menos 2021 es igual 25. Ya. Ahorita es lo que hemos calculado, es lo que es el numeral, el numerador de la fórmula. No se olviden que es 25. Bueno, compañera, ahora sí vamos a continuar. En el primer término del denominador tenemos que 3 por, abro paréntesis, 682, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 43 al cuadrado es igual a 1899 menos 149 los da, es igual a 50, ¿ya? En el segundo término del denominador tenemos que 3 por, abro paréntesis, 745, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 47 elevado al cubo es igual a 2235 menos 2209, esto los da igual a 26. Ahora lo que vamos a hacer es completar el denominador multiplicando estos dos resultados y luego sacamos lo que es la raíz cuadrada de esa multiplicación. Denominador quedaría así. La raíz cuadrada de, abro paréntesis, 50, cierro paréntesis, por 26, menos la raíz cuadrada de
1.300. Esto nos da como resultado lo que es el 36.06%. Así que nuestro resultado final del coeficiente de corrección sería R igual a 25 sobre 36.6. Esto que nos quedaría la división, ¿no? Es de 0,69.2. Es nuestro resultado. Compañeros y estimado máster, como tema tenemos limitación del análisis de correlación. El análisis de correlación es una herramienta estadística utilizada para medir la relación entre dos variables, pero tiene varias limitaciones específicas. Entre ellos comenzamos con no implica casualidad. Una alta correlación no significa que una variable cause cambios en la otra. Puede estar relacionada por coincidencia o debido a un tercer factor no considerado, variable confusora. También nos habla sobre que solo mide relaciones lineales. La correlación de Pearson, por ejemplo, solo detecta relaciones lineales. Si la relación es no lineal, el análisis podría no reflejarla adecuadamente. También habla sobre la sensibilidad a valores atípicos. La presencia de valores atípicos puede distorsionar significativamente los resultados, haciendo que la correlación sea más alta o más baja de lo que realmente es. Escala de medición solo es adecuada para variables cuantitativas, continuas o intervalos razonablemente medibles. Variables categóricas o no cuantificables requieren otros métodos. La influencia del rango de datos. La correlación puede variar según el rango de valores de las variables estudiadas. Si el rango es limitado, la relación podría no reflejarse adecuadamente. También indican que no considera la direccionalidad. La correlación es simétrica, por lo que no permite distinguir cuál variable podría influir más en la otra. En conclusión, para superar esta limitación es importante complementar el análisis de la correlación con otros métodos estadísticos, estudios experimentales o modelos más avanzados como la regresión o el análisis estructural. Muchas gracias. Saludos cordiales, Máster. Mi nombre es Ángela del Rocío Franco Quiñones y en este caso me tocó hablar de las conclusiones. Bueno, la comprensión adecuada del concepto de correlación estadística y su interpretación es esencial para cualquier análisis cuantitativo en diversas disciplinas. A través del uso del coeficiente de correlación se pueden identificar patrones significativos entre variables que puedan guiar decisiones informadas basadas en datos empíricos. Además, la magnitud y la dirección de la clasificación proporcionan información útil sobre la intensidad y el tipo de relación, pero no sustituye el análisis contextual de las variables. Interpretar una evaluación de manera rigurosa también requiere considerar el contexto y las limitaciones del conjunto de datos, asegurando así un análisis más preciso y realista, que evite conclusiones erróneas en este caso. En conclusión, resaltar la relevancia de llevar a cabo un análisis crítico y contextual de la interpretación. En este caso, en la misma línea, la evaluación estadística emerge como una herramienta valiosa. Sin embargo, se recomienda complementarla con otras técnicas de análisis y, cuando sea factible, con experimentos controlados o modelos más sofisticados que permitan obtener una perspectiva más precisa de las relaciones causales. El empleo de pruebas adicionales tales como la regresión o los modelos predictivos puede facilitar una comprensión más profunda de las conexiones entre variables y asistir en la identificación
de factores subyacentes. Sin embargo, siempre debe tenerse presente que la correlación no implica casualidad y que otros factores podrían influir en las relaciones observadas. Hemos visto el tema la correlación estadística, en la cual se refiere a la relación mutua y el grado de asociación entre dos o más variables. En el presente trabajo de exposición encontramos lo siguiente: introducción, definiciones, propiedades de la correlación, interpretación del coeficiente, ejemplo de correlación, cálculo del coeficiente de correlación, ejercicio práctico, limitaciones del análisis de correlación y las conclusiones. Para finalizar, quiero agradecerle por su atención e interés durante esta exposición. La correlación es una herramienta fundamental en el análisis estadístico, ya que nos permite explorar y comprender las relaciones entre distintas variables, lo cual resulta crucial en la toma de decisiones informadas en múltiples disciplinas. Espero que esta presentación les haya ayudado a aclarar cómo se interpreta y aplica la correlación en la estadística. Me corresponde agradecer en nombre de mis compañeros de grupo por los aportes que hemos realizado cada uno, por el esfuerzo, por la entrega y la dedicación que cada uno ha puesto en este trabajo. Gracias, estimado máster Santiago Chele.